Ahora sí está, gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos y a los que están conectados en su casa, que me consta, estamos transmitiendo en streaming. Y aunque siempre digo que a los que están en streaming, si están cerca, pueden venir, que nos vemos más las caras. Se ha quedado un poco consolidado esto de vernos por la pantalla a raíz de la pandemia, y a veces hay gente que está muy lejos viéndonos, pero hay gente que está muy cerca que nos gustaría verlos físicamente aquí. Pero bueno, en cualquier caso, gracias a todos por estar siguiendo el acto de esta tarde, que es un acto que nos está conectando con Italia mucho, porque siempre tenemos una buena relación con Italia, pero digo esto porque ayer tarde pasamos un documental de los hermanos Spinelli sobre las redes fantasma y la afección en el medio ambiente marino, y hace un ratito acabamos de volver de Santa Pola, donde hemos inaugurado una exposición, bueno, una obra de arte hecha con materiales reciclados del mar, que también es de un autor italiano y de una convocatoria que ha hecho la Embajada Italiana de diseño, ¿no? Que convoca cada año, y hemos podido instalarla en Santa Pola, y a partir del 12 de septiembre, medio de septiembre, la podrán ver aquí. Y hoy tenemos este acto que a pesar de que es una calurosa tarde de julio, pues vemos que se está siguiendo, en el que Valeriano Benelli y Natalia Molinos, que ella es colaboradora de la casa, nos deleitarán con una charla. Él es historiador del arte, ella es doctora del arte y en patrimonio cultural, si no me equivoco, y nos deleitarán con un diálogo sobre el arte en el Mediterráneo y la influencia de la cultura mediterránea en España, especialmente de la cultura antigua. No hay que olvidar que una parte de Italia en su momento fue parte de España, la Corona de Aragón. Hoy hablamos con el embajador, que es napolitano, de que todavía hay barrios y con nombres de calles en Nápoles de españoles, y la principal vía de Nápoles se llama Vía Toledo, ¿no? Pues de ahí vamos a aprender un poquito más, y vamos a resaltar también, según me cuenta, el papel de algunas mujeres destacadas. Como siempre, a las mujeres les cuesta más destacar, están más ocultas, y en este caso, si no me falla la memoria, es Sofonis Banguisola, que es una mujer que destacó mucho y que sabremos algo más de ella, la pondremos un poco en el escaparate en esta charla. Por tanto, Natalia y Valeriano, y yo os doy las gracias por estar aquí y os dejo ya la palabra. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, buenas tardes a todos, a los presentes, a los que están en Internet. Es una tarde que hace mucho calor. Muchas gracias, Andrés, por esta presentación tan bonita. Bueno, como sabéis todos, Casa de Mediterráneo es una institución dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y una de sus preocupaciones, pues, es estrechar los lazos de unión, amistad, arte, cultura entre los pueblos del Mediterráneo. Entonces, esta charla viene a colación de esto. Efectivamente, como has dicho, Andrés, tenemos una historia en común muy larga. Sin embargo, cuando nos referimos al arte y a las mujeres, pues aquí encontramos muchos problemas para que estos lazos salgan a la luz, sobre todo. Valeriano Benelli es un doctor en Historia del Arte, nace en Parma, en Italia. Bueno, no voy a decir, no voy a decir la fecha. No, puede decirlo. Bueno, sí, porque parece más joven, pero ya lo digo. Y desde hace 15 años vive aquí con nosotros en Alicante. Y es un ejemplo de cómo nuestras culturas han estado todo el rato trasvasándose. Si fuera mujer se pudiera hablar, y artista, mujer y artista, se pudiera hablar de mí como artista contemporánea. Bueno, pero tienes que contarnos muchas cosas de las mujeres. Bueno, él es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Pisa, máster en Gestión y Conservación de Bienes Culturales, Arqueológicos e Históricos por la Universidad de Siena. Lo tengo que leer porque es muy largo y si no me voy a equivocar seguro. Y posee una extensa formación complementaria vinculada tanto a la conservación del patrimonio como a la gestión de los museos, proyectos culturales y organización de exposiciones. Es comisario de exposiciones también. Entre España e Italia está constantemente moviendo exposiciones y proyectos. Ha trabajado para Antonia Navarro o con Frutos María, Antonio Ballesta, Antonio Carotenuto, difícil, Mario Pérsico, Ricardo Dalisi, Mario Lancione, Álvaro Peña, Carlo de Lucía, Sergio Giolelli, entre otros. Además, colabora mucho con una asociación que tiene la sede en Italia, que se llama Asociación Divulgarti Eventi Genova. Supongo que en Génova, ¿no? Sí.
Y participa en congresos internacionales, claro, vinculados al arte y a la cultura. Bueno, aparte de todas estas cosas, bueno, es sobre todo un experto en Renacimiento y Barroco. Entonces, hemos estado discutiendo muchísimo sobre esta charla, cómo le vamos a plantear, que nos gustaría que fuera muy dinámica con la gente, que nos contase muchas cosas y tal. Eso lo vamos a hacer, ¿vale? Pero tenéis que dejarnos un poquito de hueco para hablar, sobre todo él, que es el protagonista. Y finalmente decidimos centrarlo en las mujeres que en el Renacimiento y el Barroco han tenido importancia porque las casas reales pues estaban muy ligadas y fueron mecenas de los artistas. Bueno, la verdad es que lo discutiremos luego un poco más, pero la historiografía del arte está sacando constantemente antiguas artistas que se habían quedado totalmente borradas del mapa. Es increíble. Hace poco además hubo una exposición en el Museo del Prado que trató de hacer esto mismo, tuvo bastantes críticas también, porque no siempre se hace todo muy bien, pero realmente ya simplemente la iniciativa de sacar mujeres, de ponerlas en el Museo del Prado, de que permanezcan en las salas, ya es todo un acontecimiento. Esto es algo que ha pasado en los museos grandes, que mujeres que eran muy importantes no estaban, y era increíble, y claro, poquito a poco va llegando hasta los museos locales. Al final, esto es conseguir que las mujeres tengan visibilidad, porque muchas de ellas estuvieron desaparecidas porque se consideraron malas o no de la suficiente entidad respecto a los hombres, y muchas veces esto era por temas más bien sociales y no tanto por técnicos, aunque también hay unos problemas técnicos que veremos. Y ya no me quiero alargar yo más con la presentación porque creo que es mejor que empezamos a hablar. No sé si conocéis a la pintora de la que va a hablar Valeriano, que es Sofonisba Anguissola. Anguissola, ¿cómo sale bien? Anguissola. Anguissola. Y es realmente una pintora excepcional. Valeriano. Sí, buenas tardes a todos. Yo quiero agradecer a Casa Mediterráneo y al director Andrés Perelló. Y además yo conozco a Natalia Molinos desde hace mucho tiempo y agradezco 10 veces más a Casa del Mediterráneo porque es la primera vez que compartimos una mesa. Y entonces la conozco. Cuando hemos decidido la charla, me dice Natalia, Valeriano, ¿qué fecha te gustaría dar la charla? Y ya teníamos más o menos la temática, que era sobre la relación entre artistas, entre Italia y España. Entonces, yo pensé a Sofonisba Anguissola, evidentemente, y también pensé al 14 de julio, porque al final Sofonisba Anguissola ha sido muy revolucionaria en el ámbito artístico. Y entonces digo, el 14 de julio, aunque no es una fecha ni de Italia, ni de España, de Francia, digo, ahora la hacemos el 14 de julio y hablamos un poco de esta relación entre Italia y España de artistas mujeres. Sofonisba Anguissola, como justamente nos recordaba el director de la Casa del Mediterráneo, en aquel momento de ella, digamos, de donde nace, que es Cremona, ella, Cremona en aquella entonces pertenecía al reino, al milanesado, ¿no? Al reino de Milán, lo que era, y entonces que desde hace muy poco tiempo pertenecía a la corona de España. Es peculiar la vida de Sofonisba Anguissola porque es una vida larga. En general, cuando yo he dado la entrevista, digo siempre que tenemos que contextualizar, ¿no? Las épocas, las esperanzas, las expectativas de vida, evidentemente, a mitad del 500 y el principio del 600 no eran como ahora. Pero Sofonisba Anguissola, así como Tiziano y así como Michelangelo, vive muchos años. Es decir, que Sofonisba Anguissola vive casi 90 años. Y es peculiar porque Sofonisba es la primera, los padres de Sofonisba evidentemente
pertenecen a una clase, digamos, elevada de la burguesía cremonesa. Y entonces el padre, Amílcare, es muy peculiar porque la familia Anguissola, Amílcare Anguissola y su mujer Blanca Ponzani, tienen 7 hijos, que también para la época es una cosa bastante normal, y no solo para la época. Mis padres, por ejemplo, tuvieron 6, tampoco casi como los Anguissola. Pero el sofonisma es la primera de los 7 y son 6 mujeres y, digamos, un chico, un varón, Asdrúbale. Tienen todos unos nombres muy, muy curiosos. La misma sofonisma, luego Europa, Minerva, Lucía, Anna María, Asdrúbale, el padre Amílcare, ¿no? Con esta relación con los cartaginenses. Lógicamente el padre Amílcare Anguissola decide que las hijas, praticamente tiene solo hijas hasta un certo punto, decide que tienen que estudiar digamos, literatura, arte, música. Esto lógicamente no solía pasar solo en las clases altas en aquella época. Entonces prácticamente estudian todo pintura, pero evidentemente muy pronto se dan cuenta que l'artista, la hija que tiene más talento es sofonisma. Sofonisma, por ejemplo, cuando yo hablaba en la entrevista o hablaba con Natalia, comentaba que tiene mucho mérito en aquel entonces y también ahora, porque sofonisma hace como una práctica con un maestro que es Bernardino Campi y luego también con Bernardino Gatti. Pero en aquella época, por ejemplo, las artistas mujeres, y además tenemos que decir también que ella está considerada, porque tenemos constancia de obra firmada, sobre todo una cosa curiosa es que Sofonisma firma las obras, también hablaremos luego en qué modo firmaba, ¿no? Una forma un poco peculiar y provocadora de firmar las primeras obras. Las obras que tenemos firmadas de Sofonisma son de la primera época, de la primera etapa, porque luego cuando Sofonisma llega a España, ahí la cosa cambia mucho, porque Sofonisma llega a España, digamos, para ser una dama de corte. Imaginaros que en la época era mucho más importante ser una dama de corte que no una pintora. Pero esto también pasó con Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci cuando va a Milán, cioè digamos con gli Sforza, la lettera de presentación que le hace Lorenzo el Magnifico como primer oficio de Leonardo da Vinci está scritto Eccellentissimo Fontanero. Leonardo da Vinci. Esta es la primera carta que llega al Sforza. Entonces, porque en esta semana me han preguntado cuántas obras realmente están firmadas de Sofonisma Anguissola. De Sofonisma Anguissola probablemente firmada estarán no más de 30 obras. Luego hay una producción mayor y ha sido una lástima porque podíamos tener una original de Sofonisma Anguissola y probablemente en otra temporada tendremos una obra de Sofonisma Anguissola original aquí en Casa del Mediterráneo. Sofonisma, después de esta pequeña
no era como pasaba, digamos, a los artistas hombres. Los artistas hombres podían desarrollar, por ejemplo, para hacer unos ejemplos muy famosos, Leonardo da Vinci con Verrocchio o Michelangelo con el Ghirlandaio, ellos pudieron aprender, además del oficio de pintura, y además Verrocchio y Ghirlandaio y Natalia lo sabe, ya por sí son grandes maestros. Luego evidentemente son superados por Leonardo y Michelangelo, pero la práctica, digamos, esto que hace Sofonisba, Bernardino Campi y Bernardino Gatti no son, digamos, grandes artistas que son recordados por la historia del arte italiana. Y una de las primeras obras de que tenemos constancia es esta, la partida de ajedrez. Yo hubiera podido escoger una pintura un poco más fácil porque para mí pronunciar ajedrez me cuesta mucho, pero en italiano es la partida degli scacchi. Entonces, desde pronto, la primera, digamos, la primera producción de Sofonisba, es una producción de retratos, digamos, adelantando un poco la época de pintura de género, de pintura familiar. Ella es muy capaz a la hora de hacer retratos familiares, luego tiene una larga familia que puede, incluso hay retratos de una hermana que se hace monja, y entonces ella se dedica principalmente a este oficio del retrato y de los retratos familiares. Aquí no se puede apreciar bien, pero là donde están jugando a los ajedrez, aquí Sofonisba se firma como Sofonisba Anguissola figlia Virgo figlia Amilcaris, cioè, es decir, que la firma de Sofonisba Anguissola es una firma donde, digamos, los críticos hablan de esto, del significado de Virgo. Ahora muchos habrán pensado, como decir en este momento soltera. Pero también tenemos que pensar que Sofonisba, con la educación que ha tenido, es una mujer culta, es una mujer muy adelantada para la época. El padre es como un manager ahora de un futbolista. Sería como el manager de un futbolista, porque el padre va en las cortes, imaginaros que en aquel momento Cremona, Milano pertenecen a España, va a la corte de Mantova, de Gonzaga, otra familia española, Lieste a Ferrara, y entonces él prácticamente promociona el talento de su hija. Y también le tenemos que agradecer esto, porque efectivamente, gracias a la longimiranza, gracias al creer de su padre en la hija, podemos hablar probablemente de la primera artista que se conoce en época moderna. Y como os decía, esto lógicamente había unos límites. ¿Cuáles eran los límites? No hay evidentemente no hay ningún artista, además porque las obras antiguamente, la mayoría, una de las preguntas que por ejemplo muchos me hacen, dice, pero las obras en época renacentista o en época barroca se firmaban. Sí, la mayoría de las obras se firmaban, sobre todo en época renacentista. Y entonces no hay ninguna constancia
de que un hombre se firmara con algo parecido a Virgen o que tenía que decir hijo de, ¿no? Entonces ya esta es una, para explicaros la dificultad, lo que era realmente para Sofonisba haber, digamos, tenido éxito en este mundo. Aquí es la partida de ajedrez, es una partida de ajedrez, evidentemente siempre con esta educación del cortesano de Baltasar de Castiglione, donde es un juego de las familias elevadas, donde están retratadas tres hermanas. Están Lucía, Minerva e Europa. Es una sirvienta que mira la partida. Muy en la pintura, cuando dice no, la pintura figurativa es muy fácil de entender. Y esto también luego lo hablaremos con Natalia, porque la pintura figurativa muchas veces tiene una simbología muy peculiar. Por ejemplo, la pieza que tiene en la mano izquierda es la pieza La Reina. Vosotros sabéis, quien juega ajedrez sabe que la pieza, digamos, más importante del juego del ajedrez es la reina, que se puede mover delante, detrás, es un poco el elemento simbólico que Sofonisba quiere dar, ¿no? Esta importancia de la figura femenina en el arte. Esta, digamos, viene considerata la obra maestra, es un retrato de familia, donde, y aquí, donde ella rappresenta a su padre, una hermana y el único hijo varón, Asdrúbal, y un perro, siempre símbolo para volver a la simbología de la fidelidad. Esto yo lo he escogido, uno porque me parece una de las obras más importantes de Sofonisba, ma también porque, digamos, la cara dura, o mejor dicho, este manager ante litteram, que era Amilcare Anguissola, un día scrive a Michelangelo, e come io nelle interviste le dico, è come se un padre si dà cuenta che su hijo sabe jugar al fútbol y le hace una prueba con Maradona. Era la misma cosa, en aquel entonces la referencia mondiale era Michelangelo. Amilcare scrive a Michelangelo pidiendo dos dibujos. Dice, tú me envías dos dibujos tuyos. Estamos hablando que Michelangelo ya está a la fine de su vida. Y otra cosa también que tenemos que recalcar en el caso de Michelangelo, esto evidentemente no pasa con todos los artistas, pero con Michelangelo sí, cioè quiero deciros que Michelangelo era famoso ya a 30 años. Y Michelangelo es un artista, cuando dice no, Michelangelo muere pobre, no, mentira, Michelangelo muere ricco, ricchissimo, cioè Michelangelo muere muy conocido, muy respetado, Michelangelo podía pelearse hasta con los papas, cioè quiero decirte que era un genio que dictaba leyes. Y entonces también estos lugares comunes, otra cosa cuando me dicen Leonardo, y con Leonardo ya no tiene la misma suerte de Michelangelo. Y entonces Amilcare Anguissola, para deciros cuánto cree y cuánta cara dura puede tener, escribe a Michelangelo. Y Michelangelo es una figura importante porque le pide, le envía, creo, dos dibujos a Amilcare, le envía dos dibujos de Sofonisba a Michelangelo. Y uno de los dibujos y este fanciullo, este niño mordido por un cangrejo. A Michelangelo esta pintura y también otra donde hay una niña que enseña el alfabeto a una vieja,
digamos, impactan mucho el genio renacentista de Michelangelo. Michelangelo le gustan estas pinturas tanto que pide al padre que Sofonisba pueda, digamos, dibujar un punto llorando. Porque este dibujo, por ejemplo, es muy revolucionario para la historia del arte, representa un momento de dolor. Este dibujo seguramente lo copia algunos decenios después en Caravaggio, otro personaje muy importante, lo copia con el muchacho mordido por un lagarto. Para volver a Sofonisba, y luego podemos, digamos, charlar un poco, conversar también con Natalia y ver un poco las evoluciones. Ella, cuando es un poco, como decir, curioso, Natalia y todos los presentes que estamos, ¿cuál es el hilo que une? Ella viene en España, luego se tiene que casar de vuelta de España y digamos, una cosa curiosa es que, por ejemplo, ella se casa con Fabrizio Moncada y lo pierde en un atentado de piratas que se hacen en el Mediterráneo. Digamos que el hilo conductor para Sofonisba en el Mediterráneo no es tan propicio, no es tan afortunado. Y yo luego pero vuelve a encontrar el amor con Orazio Lomellini entre Génova y Palermo, y yo luego lo hablaremos un poco más tarde, hablaré un poco de lo que pasa, de la cosa curiosa que pasa con los retratos que están aquí en España. Natalia, dinos algo tú de qué te parece como... Pues bueno, es uno de los puntos que realmente uno piensa que los lazos que nos unen con Italia son enormes, que nosotros estamos súper enganchados. Yo creo que todo el mundo sabe muchas cosas de Italia, creo que los italianos también sabéis muchas cosas de España, y sin embargo cuando nos acercamos al tema de las artistas, pues encontramos un montón de problemas, desde sobre todo información, porque por ejemplo en el caso de Sofonisba, como fue como una actriz de Hollywood para su época, pues hay muchos retratos, se saben que es de ella. También hubo un problema, que los cuadros del Palacio Real, como el Alcázar de Madrid se quemó, se perdieron muchas obras de Sofonisba. Particularmente a mí me había gustado siempre mucho la delicadeza con la que había plasmado, sobre todo a las mujeres, porque es verdad que tiene una manera de pintar diferente de hombres de la época. Pero aquí muchos de los cuadros que habían llegado es por Juan Pantoja de la Cruz, que replica obras que habían sido de ella. Entonces, hay muchas obras que no sabes muy bien cómo fueron realmente, si el toque de Pantoja de la Cruz las cambiaría. Pero sobre todo es que tenemos una mujer que llama mucho la atención. Después en el barroco tendremos a Artemisia Gentileschi, que es también importantísima, que se ha recuperado, pero sin embargo de ella en España hay cuadros, pero no tuvo la difusión que tuvo Sofonisba en España, porque estaba trabajando en la corte con la mujer de Felipe II. Entonces, y además que siguió las relaciones con las hijas de los reyes después, con lo cual la relación con España se mantuvo. Pero eso es muy difícil de seguir en otros artistas, porque si no eres alguien importante, y una mujer en esa época tenía que destacar mucho para ser importante, pues es que se van olvidando. Y gracias a las últimas revisiones historiográficas se han sacado muchísimas mujeres. Pero una cosa que has dicho que me ha parecido muy interesante es cómo el padre la difundía, sí. Y Tintoretto con su hija, vamos, no la dejaba salir de casa, y fue invitada a la corte de España también porque tenía mucha fama y el padre la quería para él solo. Sí, no, y también decir la dificultad, porque cuando Sofonisba llega a España,
Ella es una dama de corte, ¿no? De la corte de Felipe II, pero como decía Natalia, está Juan Pantoja de la Cruz, también Alfonso Sánchez Coello, y para muchos siglos se ha pensado que era imposible, esto también, ¿no? De que es imposible que una mujer hubiera podido hacer un retrato de Felipe II o de Ana de Austria, o también, por ejemplo, hay una obra que la que más curiosidad da, digamos, porque hay una dama del Armiño que ha sido considerada para mucho tiempo del Greco. Luego la atribuyen a Sofonisba, però parece che in italiano si dice tra i due litiganti il terzo gode, ni l'uno né l'altro sembra que es de Alfonso. Muchas veces, digo, cuando se trata de atribuir, ¿por qué estas atribuciones se hacen ahora, digamos, hace poco, hace 20, 30 años? ¿Por qué los instrumentos para, digamos, analizar una obra de arte han evolucionado mucho en los últimos 30 años? Es decir, que muchos, además de tener la pincelada, tiene mucho mérito los historiadores de inicio siglo, cuando hacen atribuciones, en la mayoría son realmente porque hay documentación, pero quiero deciros que cada uno de los artistas a lo mejor tenía una preparación del lienzo. Me hace gracia que muchas pinturas que a lo mejor, tiene razón Natalia cuando ha dicho que hubo un incendio que ha hecho perder muchas obras de Sofonisba, porque al final realmente yo creo que además de la pincelada había una preparación que ella hacía. Es decir, se influencian mucho y luego también se tiene que ver, pero creo que para la documentación que tenemos, que Sofonisba deja un buen recuerdo y tiene razón, como ha dicho Natalia, que tiene, además volviendo a Italia, porque al final estuvo 15 años, ella vuelve a Italia, pero tiene una relación, le encargan trabajo, pero también las obras que se pierden de Sofonisba son copiadas, se siguen copiando. Yo creo que esto es el caso más emblemático. Y tiene razón. También, por ejemplo, en España, siempre a la corte, antes de Carlos I, también de Felipe II, hubieron otros artistas. Pero cuando vinieron aquí, por ejemplo, Tiziano viene como un artista muy reconocido, mientras el valor de Sofonisba, repito, tenemos que agradecer de verdad la lungimiranza, a diferencia de otros padres, uno de entre los cuales Tintoretto, que a mí Tintoretto, por ejemplo, personalmente me gusta mucho. Si su hija hubiese tenido por lo menos el talento y a lo mejor más del talento de su padre, hubiéramos tenido seguramente una gran artista. Natalia, yo quiero preguntarte por curiosidad, ¿no? Porque yo soy más experto en arte renacentista y barroca, digamos, en época un poco más cercana a nosotros, ¿tenemos cualquier, digamos? No sé si ponerme ahí para pasar. ¿Has Sí. pasado todas tus imágenes? Sí, no, no, yo había dejado la imagen de Ana de Austria y de Felipe II, ¿no? Digamos, Ana de Austria, yo sabía que se había casado tantas veces. Felipe II, però 4, digamos que era un poco gafe, no traía tanta suerte a su esposa. Y entonces, pero esto para deciros que efectivamente una preparación o unos colores que quizá Sofonisba usaba más de Juan de la Cruz o de
o de Alfonso Sánchez han permitido poder asignar estas obras que están en el Prado. Y también destacar que el Prado, cuando ha hecho el aniversario del bicentenario, dedicó una importancia a esta al sofonismo Anguissola. Sofonismo Anguissola, para deciros la importancia, tiene razón, porque tenemos que actualizar, tiene razón Natalia cuando dice era una diva, una star de Hollywood, porque imaginaros que cuando Giorgio Vasari scrive la segunda edición de la historia de arquitectos, pintores, entra nella seconda edizione, entra Sofonisba e también è visitata per Anton Vanik. Quiero deciros que efectivamente podemos hablar en época moderna de la artista más importante. Quizá, como digo yo, la pena es que no sea la más conocida y a veces también los historiadores, los críticos, por ejemplo, cuando hablamos de Artemisia, hablamos del hecho que fue violada, que me parece justo subrayar, pero muchas veces nos fijamos más en lo que son acontecimientos de la vida de los artistas, de las artistas, y perdemos un poco el rumbo de la calidad artística que han tenido. Io creo che non solo Sofonisba Anguissola e Artemisia Gentileschi, por ejemplo, me vienen en mente otros nombres importantes, pero quiero deciros que las artistas no perdemos nunca este rumbo de la calidad e della aportación artística. E nel caso de Sofonisba yo creo que es bastante revolucionaria. Pues muy bien, la verdad es que sí, que además, bueno, ya sabes también tú que lo malo de que muchas cosas que han pasado con las artistas no ha sido en su propio momento, que donde sí que se reconocía el valor que tenían, porque Sofonisba era conocida porque era muy buena pintora, Artemisia, que tampoco íbamos a hablar de ella porque no toca tanto lo de la parte de España, pero es que era muy reconocida, más que su padre, todo el mundo sabía que tenía mejor calidad. Sin embargo, han sido a historiadores posteriores o encargados de colecciones los que dijeron, no, mejor le vamos a poner Orazio Gentileschi en vez de Artemisia, porque queda mejor que sea un hombre. Y entonces se borró el propio nombre del artista, que era la que en su momento había triunfado con esas obras. En el caso de Sofonisba eso no ocurre, pero en el caso de muchísimas artistas pintoras. Nosotros hemos comentado mucho un caso, porque una amiga nuestra, artista también, en su documental sobre su obra habla de ella, que es Teresa García, ¿no? Teresa García, que es en Toro, en Zamora, hay un mural, ya es del tardogótico, y aparece una nota que pone al pie que dice Teresa García Pixit. Y se dio por hecho que había pagado porque se hacía el mural, y toda la vida cuando se pone eso es el pintor. Entonces es como es simplemente la mirada nuestra hacia el pasado, la que hace también que nosotros veamos las cosas como de otra manera de como realmente fueron, porque esas artistas fueron reconocidas, porque si a esa señora le encargaron hacer un mural es porque era buena y querían que lo hiciera ella. Entonces hemos ido nosotros después con una mirada muy misógina, los que hemos dicho, fue imposible, esto será que ella pagó, porque sería muy devota y tal, y ignorando la propia traducción de la palabra en latín, o la propia frase. Entonces, eso ha ocurrido muchísimo. Por ejemplo, con Artemisia se recuperó y ha pasado con las artistas hasta hace muy poquito tiempo. O sea, iba a comentaros, bueno, para los que no lo sepáis, pero lo vais a saber después de esta reunión, mi tesis es sobre Juana Francés, una pintora que nació en Alicante en 1924, tuvo una proyección internacional. En Alicante hay muchísima gente que todavía no la conoce, a pesar de que últimamente se ha movido mucho y hasta el Thyssen en Málaga ha hecho una monográfica sobre ella. Bueno, pues sigue siendo muy difícil tirar del carro de las mujeres, aunque tengan fuerza, aunque tengan calidad. Creo que las mujeres, bueno, por aquí veo algunas artistas que son de estas generaciones, ya luchan de otra manera, pero todas estas mujeres que han tenido que enfrentarse y ya no solo a sus compañeros, porque muchas veces han tenido el apoyo de los compañeros, otras veces no,
sino a la sociedad muchas veces muy machista, que les ha cerrado los pasos, pero no solo a de su época, sino a la posterior, como en estos casos de artistas que fueron reconocidas en su momento, ¿no? Voy a pasar unas... Tengo que cambiar el sitio. Me pongo aquí. Voy a poneros unas imágenes para no aburriros hablando yo sola. No voy a ser muy exhaustiva, solamente quería comentar lo que es el 19, lo que supone para las mujeres, ¿no? En el 18 y el 19 hay muchas mujeres. La verdad es que buscar mujeres que tuvieran la relación esta, Mediterráneo, vamos, Italia, España, no ha sido nada fácil, porque como os digo, muchas mujeres, vamos, las encuentras que había diccionarios de artistas, ¿vale? Muchas veces su nombre está mal y se pone su versión en masculino. Muchas veces es que no hay apellido, solamente María. Eso pasa mucho, sobre todo las artistas locales. No se les da una importancia porque pintar, bueno, tú lo habrás explicado, ¿no? No era una profesión, era algo que se hacía. Las pintoras eran de dos maneras: o eran de alta clase social y entonces lo hacían como un don más que tienen, pues pueden tocar música, pueden pintar, pueden escribir, es un don que tienen y que les hace especiales, así se van a casar mejor o van a conseguir un puesto en la corte, o son hijas de artistas o familia de artistas y entonces se meten en ese mundo. Y esas son las dos vías que tienen, hasta que empiezan las academias de arte, y las academias de arte lo primero que hacen es que a las mujeres no las dejan entrar. Aunque haya artistas muy buenas reconocidas, no las dejan entrar, entre otras cosas porque un problema que tuvieron también las artistas es que, por ejemplo, no les dejaban pintar desnudos. Entonces, para la parte técnica es muy importante. Si tú no sabes hacer bien la anatomía de la gente, pues dudosamente los cuerpos los vas a tener controlados. Entonces, digo una curiosidad: si Michelangelo no hubiera podido, como está Botticelli, Michelangelo, el Renacimiento, los artistas hombres han podido diseccionar los cadáveres, probablemente no hubiéramos tenido el David así perfecto en la musculatura. Lo que acaba de decir Natalia es muy importante a la hora de saber perfectamente la anatomía. Y las mujeres, las artistas mujeres, esto no podían hacerlo, por ejemplo. Bueno, pues por ejemplo, os pongo de ejemplo, bueno, ha dicho también Valeriano una cosa: durante mucho tiempo el oficio de pintor, de artista, se consideraba algo sucio, algo que se hacía con las manos, no se consideraba una cosa noble, por lo cual los artistas, aunque fueran reconocidos, tenían que tener un trabajo en la corte remunerado. Vamos, hasta Goya, Velázquez tenían estos empleos que eran los que de verdad les daban el dinerito, ¿no? Luego tenían sus encargos, pero ser pintor de corte era una salida estupenda para ellos. Pues este es un ejemplo. María Tomasa Palafox y Portocarrera fue pintora, ¿vale? Una de las cosas, bueno, por supuesto, es aristócrata. Pues no he encontrado ningún cuadro suyo, ninguna obra suya, y he buscado muchísimo. Incluso en academias de arte la nombran como modelo para Goya, pero no dicen que fue pintora, o dicen muy ligeramente, fue una intelectual, pintora, pero nada más. Y sin embargo se enfocan en todos los títulos que tiene, en la parte más hola de la artista, ¿no? Y aquí fijaros que esto es un retrato que le hace Goya pintándola como pintora, pintando a su marido. Bueno, pues el cuadro este de su marido, por lo visto, no se localiza, hay como dudas de cuál puede ser, porque efectivamente entra en este tema de lo que es el anonimato para las mujeres, que está muy en conexión con lo que era la imagen femenina dentro del hogar. Ese ángel que hasta hace muy poco seguía siendo así, y no quiero hablar de temas como el franquismo, que seguía pasando esto, ¿no? Había una imagen idílica de la mujer que tenía que estar en el hogar, siempre sonriente, siempre cuidando a todos, entonces no podía tener como algo en lo que ella destacara. Y a estas mujeres les pasa esto, hacen estos trabajos como, bueno, como aficionada, no puede decir que ella es una profesional, no puede decir que ella es una artista, y sin embargo Goya la considera una artista porque la retrata como una pintora. Además retratando a su marido, que también es porque le quería mucho, todas estas cosas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy básico de cómo va evolucionando este tema, que cuesta mucho, tanto para las mujeres como para los hombres, descargarse de estos prejuicios, porque
también para las mujeres es difícil quitarse de esta idea de cómo tiene que ser la mujer, pero también para los hombres, porque cada uno tiene sus prejuicios que vistos por el otro, y además los que tiene que mantener por tradición, por historia, por todas estas cosas. A ver, ¿cómo se va a la siguiente? Muy bien. Esta es otra de las artistas que os quería poner, porque ya es una de las primeras que se llaman académica de mérito. Bueno, pues ¿qué es esto? Pone que es académica de mérito, pero significa en realidad que le dan un titulillo para que se contente, porque los hombres entraban como académicos de número, que era ya algo profesional, algo importante. Sin embargo, estas mujeres, o había algunos hombres que también podían entrar de mérito, se consideran otra vez aficionadas, no las dejan entrar. ¿Por qué? Porque entre sus estudios, como no pueden acceder a estudios normales, no cumplen con las normas que se cree que tiene que tener un pintor. Entonces se es muy condescendiente con ellas a la hora de hablar de ellas, entonces quedan relegadas a un segundo puesto, a veces a hacer copias de artistas muy conocidos, pero estas mujeres conseguían premios, conseguían estar también en algo que empieza a desarrollarse a mediados del siglo XIX, por lo menos en España, pero supongo que en Italia igual, que son las exposiciones nacionales, que luego dieron lugar a las internacionales. Para un artista, en España, por ejemplo, para ser considerado importante, en el siglo XIX empieza a ser muy importante, bien, ganar un premio en estas exposiciones o estar en las exposiciones también, y haber estudiado en la academia. Entonces, si estas cosas las mujeres no las pueden alcanzar, pues difícilmente alcanzarán las mismas cotas de difusión que un hombre. No, y además quería decir, Natalia, que a veces a lo largo de la historia, Natalia nos está hablando de algo mucho más cercano a nosotros, pero por ejemplo, imaginaros que por ejemplo Artemisia Gentileschi estuvo en la academia, fue la primera mujer a estar en la academia del dibujo de Florencia. A veces en los siglos más cercanos a nosotros se han hecho pasos atrás. Sí, es verdad que en el Renacimiento, en el Barroco, para algunas cosas eran incluso más adelantados. Bueno, Artemisia porque era muy buena, porque no creo que dejaran entrar a no, y también porque era hija de su padre también. Hay una serie, son movimientos, digamos, también esto va con el día de hoy. La mayoría son movimientos burgueses, sí. Es decir, que nunca, es verdad que, por ejemplo, como anécdota de la primera obra de Artemisia, nadie porque era demasiado joven para hacer una pintura así. Nadie le ha cuestionado a Michelangelo de haber hecho la Pietà a 20 años. Mientras a Artemisia le cuestionan que su obra Susana Los Viejos no podía ser de Artemisia, la han atribuido por mucho tiempo a Horacio Gentileschi, al padre. Es decir, que es curioso como en la historia del arte no siempre se ha ido por delante, ha habido mucha marcha atrás. Sí, es verdad. Me estaba acordando también de Rosalba Carriera, que también entra, también, pero bueno, otra de las cosas que ocurren en España, creo que, no sé si esto ocurría también en Italia, imagino que sí, que son los pensionados, que son becas para ir a estudiar a otro sitio. Pues puede ser, si vives en un sitio más pequeño, a Madrid, por ejemplo, los de Alicante se solían ir a Madrid, a Valencia o a Italia, ¿vale? Pero los grandes focos de cultura en ese momento son Italia y luego será Francia con París. Pues esta es la primera artista también que pide tener una beca. En ese momento la reina que está regente, que es María Cristina, como también le gusta mucho el arte y ella pintaba también, le concede esta pensión, pero al final no la puede disfrutar porque, vaya por Dios, cuando se iba a ir para Italia muere su madre y se tiene que quedar en Madrid, pero recibe la pensión aquí. Entonces iba a tener esta influencia italiana que al final no tiene, pero por eso está aquí. Pero es interesante porque empiezan las artistas a sentir que por qué ellas no pueden pedir lo mismo que los hombres si tienen características iguales, ¿no? Entonces esa lucha cuesta mucho, va abriéndose hasta que realmente se consigue pues que las mujeres puedan acceder a estas becas. Estos pensionados era para estarse pues 3 años, meses, depende de quién lo concediese. En el caso
de María Dolores Velasco era un tema que se lo concedía directamente la reina y luego lo iba a meter dentro de lo que era la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero eso dependía mucho de qué institución iba a pagar la beca. Esta es otra artista que es de Madrid, pero que tuvo muchísimo protagonismo internacional, porque fue la primera que ganó en una exposición de estas nacionales, que era también la manera de ser visible. Los artistas en estas exposiciones nacionales primero empezaron con la pintura de historia, que en España fue súper importante, y después se desarrolló más la pintura social. Esta pintora ya trabajó en alguna cosa de historia, pero os presento esta obra porque me parece muy bonita y que es un alarde técnico, que aquí puedes decir perfectamente que esta pintora tenía técnica, ¿no? Es la procesión en el claustro de San Juan de los Reyes, y pues la profundidad que tiene la obra, la parte aritmética de dibujo, bueno, el control del color, de las sombras, luego un tema así muy costumbrista, gustó muchísimo, y aquí se ve la calidad de estas artistas que ahora poco a poco están empezando a salir a la luz. Hay cada vez más estudios monográficos de las artistas, que es una cosa que se necesitaba. Hay que indagar mucho en los archivos, buscar papelorios, y ahí se van encontrando cositas, y el Museo del Prado hizo una muy buena exposición también hablando de todas estas mujeres. Otra que me parece muy interesante es la primera mujer que fue a estudiar a la Facultad de Bellas Artes en Barcelona. Es Emilia Coranty, a ver si me he confundido y es otra, esperaros, porque me parece que era otra la que... sí, junto con otra compañera que entraron las dos a la vez. Entonces, fijaros que el cuadro que está al lado no es una tela, es realmente un cuadro sobre una capa eclesial, ¿no? Y el control que tiene también de esta pieza. Además, me gusta porque una de las cosas que les pasaba a las mujeres es que, por ejemplo, no había mucha información tampoco en los periódicos sobre ellas. A veces sí, a veces no. A veces he encontrado un artículo muy interesante de un académico de Valencia contando cómo algunas artistas en Alicante no les admitían a lo mejor las exposiciones cuando estaban saliendo hasta en la prensa de otros lugares, y aquí se las ignoraba. Unas cosas muy raras, ¿no? Pero a nivel nacional e internacional, pues esta artista pues la vemos también que le empiezan a hacer entrevistas para revistas. Es una revista femenina que se llama Feminal, pero le hacen un reportaje. Entonces, claro, eso no pasaba con las artistas mujeres. Entonces, es una manera también de ser visibles, a lo mejor en el círculo de las mujeres, pero ya es otra cosa, ya es tener una presencia que hasta ese momento no había habido. Y además, eso, retratada en su estudio, con todos los derechos para ser artista. Bueno, esta es la primera artista. Bueno, los pensionados que se iban a Italia iban con un dinero que les daba, pues, generalmente su diputación, el ayuntamiento o una institución, pero cuando llegaban a Italia solían estar en Vía Margutta, ir a una academia que se llama Chesi, ¿no? Chesi. Y ahí estaban estudiando, mandaban cuadros a España para que se viera pues cómo iban progresando, y podían estar 3, 4 años, dependía de cada caso. Bueno, pues resulta que cuando la academia se instala, la Academia Española en Roma empieza a tener una sede oficial con un palacio y todo esto. Bueno, y se instauran las becas, los pensionados que van a la Academia Española en Roma. El primer director muere antes de... me he ido para atrás. Muere antes de poder aceptar el puesto de director, y es Eduardo Rosales, el gran retratista también del siglo XIX, uno de los mejores que tenemos en España. Entonces, bueno, le dan una beca a su hija segunda, que tiene mucha habilidad como pintora. ¿Qué ocurre? Que esa beca tiene un montón de problemas, porque realmente fue más como una ayuda económica a la familia, que el cabeza de familia, al morir tan joven, no había quien sacar a la familia adelante. Entonces hay una ayuda del ministro que es potenciando a la mujer con la hija, que se vayan para allá. Entonces, en esta foto que veis aquí son sus compañeros de pensionados en Italia. La madre es una de las que está sentada, la que la está mirando, y ella es la que está en un ladito, y era muy jovencita, tenía 17 años.
De hecho, ahí conoció a su futuro marido, que es músico de Alcoy, y se vinieron para España, ¿no? No estuvo mucho tiempo, durante todo ese tiempo fue también siempre luchando para que le dieran el dinero. No era solo a las mujeres a las que le pasaba, también había muchas veces que a los artistas no les llegaba bien el dinero, los artistas hombres, y tenían que estar escribiendo para que el dinero les llegara y todo esto. Pero esta es como la primera vez que hay una pensionada en la Academia Española en Roma, y vamos a ver un cuadro suyo para que se vea que, a pesar de las críticas que tuvo y que un poco parece que se lo dieron a dedo, pues la calidad de esta pintora, ¿no? Esta es la madre. Tiene otra serie de retratos, yo no los he puesto todo, pero como veis, lo que pasa es que su carrera quedó en 10 años porque al casarse pues se tuvo que dedicar a la familia y un poco lo dejó de lado. Esto ocurre continuamente. Tenemos también a esta artista que la he puesto porque he encontrado el lazo perfecto. Nació en Roma, pero prácticamente su vida la hizo fuera, se formó con un artista francés, pero que también superó. Pero lo he puesto también porque el cuadro que está arriba pertenece al Ayuntamiento de Alcoy, y también es una de las artistas que esta exposición del Museo del Prado sacó a la luz. También con una gran calidad, una pintora costumbrista, muy lo que se estaba llevando en esa época en el mundo europeo occidental de pintura, y con la misma calidad que muchos otros hombres. Bueno, ya estoy casi terminando porque esta es una pintora que me encanta, especialmente Remedios Varo. Ya representa a la guerra, posguerra nuestra, se tuvo que exiliar a México, pero nunca dejó de ser española a pesar de que vivió casi siempre en México. No visitó Italia, pero sin embargo este cuadro es un ejemplo perfecto de la herencia del Renacimiento italiano, incluso del Trecento. Me parece interesantísima, es una pintora que aparte de todo lo que es técnicamente, tiene un misterio, una simbología, que cada cuadro suyo es como un universo. Está metida también con temas esotéricos y temas muy de este estilo. Las arquitecturas, ¿no? Me recuerdan un poco Giotto, pueden, ¿no? Sí, es verdad, a mí me recuerdan el Trecento, Quattrocento. Y para terminar, como os he dicho, Remedios Varo ya fue una de las primeras artistas que entran a estudiar realmente en una academia de arte como la de Bellas Artes de San Fernando, porque hasta el momento la sección de las mujeres iba como al lado, no estaba dentro de lo que era, no estaban los hombres y las mujeres mezclados, sino que las mujeres estudiaban aparte, o había pequeñas escuelas, que tengo que decir que muchísimos artistas sí que permitieron que hubiera mujeres estudiando con ellos en sus academias. Muchos españoles tuvieron artistas que después además fueron conocidas, ahí me he perdido. Y en estas academias, que estábamos hablando de las academias de... se me ha ido un poco la olla. Bueno, con todo este movimiento de academias... Remedios Varo es de las primeras que entran en la Academia de Bellas Artes de San Fernando a estudiar lo que son ya las enseñanzas regladas, ¿no? Con anatomía, con todas estas cosas. Había habido anteriormente un artista que había ya empezado a estudiar algo que había sido como un escándalo, pero ellas ya entran en una generación de artistas que ya se admiten, ¿no? Que ya van a estudiar anatomía, que ya tal. Y entra en el año 1924. ¿Por qué hago esta distinción? Porque en 1924 Juana Francés nace en Alicante, y este es mi lazo de conexión. Y Juana Francés, he puesto este cuadro que es de su primera época, que no es muy conocido porque es más conocida su etapa informalista y de arenas, así más abstracta, y también me parece que la herencia del Renacimiento, y de artistas que en ese momento en el surrealismo están haciendo cosas en esa línea, pues está muy clara, ¿no? Pero sobre todo os he puesto el plan de estudios de una beca que le dieron. El Ministerio le da una bolsa de estudios, y con esa bolsa tiene un plan que es irse a París primero y después irse a Italia a hacer un recorrido. En Italia estuvo 2 veces como estudiante y después estuvo muchas más veces como visitante, y estuvo en contacto con todos los artistas de las vanguardias, de las segundas vanguardias. Entonces, este contacto sí que ha existido siempre, pero a veces es tan sutil que es muy difícil, si no hay una cosa muy evidente, es muy difícil sacarlo a la luz, menos en el caso que hemos tenido tanta suerte de Sofonis Bangui-Sol. Sí, quería volver un momentito a Sofonisma por cerrar la conferencia con una pintura anecdótica.
¿Dónde quieres ir? ¿Al final? Es esta. Voy pasando. Sí, es esta pintura que, sí, esta, donde praticamente Sofonisma es ella que la hace, cioè è Bernardino Campi retrattando a Sofonisba Anguissola, cioè hecho por Sofonisba Anguissola. Cioè, esto también dice, además de tener un padre muy manager, también la consapevolezza, cioè la circunstancia de creer en sí misma, cioè, es decir, Bernardino Campi, que había sido su maestro, su primer maestro, pintando a Sofonisma, que ya tiene el éxito. También esto es muy curioso en la historia del arte. Muchas gracias. No sé si tenéis, muchas gracias Valeriano, no sé si tenéis preguntas que os apetezca hacernos, no sé si nos hemos alargado, no sé cómo estamos de hora. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa más que queráis? Ah, hay una pregunta, sí. Ya. Muchas gracias por tantísima y tan interesante información. Me imagino que el tema de la invisibilización de las mujeres sería en otras artes y en otras disciplinas. ¿Cómo reacciona hoy en día el público que ve estas novedades, entre comillas, de ponerle un nombre femenino a estas mujeres, a estas artistas? ¿Cómo reacciona el escolar, el joven, el adulto, el hombre? ¿Cómo reacciona? ¿Es la misma reacción? ¿Son diferentes? ¿Qué habéis observado? No, yo no veo diferencia en la reacción. Quiero decir, se han hecho muchos pasos y además hay una historiografía sobre todo americana en esto. Te hablo sobre todo de las artistas hasta el 700, que ha ayudado mucho. Es una historiografía de los años 40, 50. Yo en la actualidad también es verdad que yo cuando me acerco a estudiar un artista o a ver una pintura, me intento ver en el anonimato, es decir, no me influencia el hecho del género. Y entonces creo que se pueden hacer algunos pasos delante, pero los estudiantes lo veo bastante, no veo esta diferencia, por lo menos es esta mi sensación, no sé. Bueno, sí que, por ejemplo, en el tema de las escritoras, tú que eres escritora, sí. Pues sí que ha habido un montón de casos de mujeres que firmaban Claro, sí. con el nombre de su marido. El tema de la firma es una cosa que también ha pasado. O sea, Juana Francés, yo siempre he pensado que ella ponía J Francés para que nadie pensase antes de saber qué género tenía, pues que diese por sentado que era un hombre realmente, y eso lo han hecho un montón de mujeres, sobre todo en los años 40 y tal, porque es verdad que había una idea muy de que las mujeres solamente iban a pintar florecitas. Por ejemplo, durante todos estos tiempos de las academias, como las mujeres no podían acceder al mismo tipo de obras, muchas veces no podían hacer pintura de historia, que era la importante, o pintura social. Entonces, ¿qué hacían? Pues muchos bodegones, muchas florecitas, miniaturas, pero muy bien hechas, que también había hombres que hacían estas cosas, pero claro, al dedicarse mucho más las mujeres a esto, pues queda como, esto es pintura de mujeres, arte de mujeres. Entonces, eso son prejuicios que se van quitando. Lo que ha dicho Valeria no es cierto, la historiografía ha evolucionado muchísimo, y sobre todo con la historiografía de las mujeres que han luchado por limpiar su historia, porque ha habido muchísimas mujeres historiadoras que han
se han preocupado por recuperar a las mujeres. Por ejemplo, aquí en España está Marianne Lecao, Pilar Muñoz, bueno, Isabel Tejeda, que la conocéis todos por aquí, pero muchas antes que ella, que ya hay libros y libros que han recogido testimonios, aunque sea el nombre, de artistas, hijas de artistas, y eso sirve para después seguir investigando. Y ahora te das cuenta que a lo mejor es una cosa que al principio se ponían a investigar solo las mujeres, pero ahora hay muchísimos hombres investigando sobre todas estas artistas. Sí que ha cambiado, porque yo creo que evidentemente al principio era un interés más como femenino, ¿no? Por saber un poco tu propia historia, porque realmente es como, pues yo quiero saber por qué no hay mujeres pintoras o mujeres escritoras, es que te interesa. Al principio es una curiosidad de tu propio sexo, género, pero después realmente es un bien de todos. Y por ejemplo, sí que yo he visto, yo cuando estudiaba en el instituto, yo tengo muchos años, pues las mujeres ni las estudiabas. Ahora ya los libros de estudio, muchos ya están no con un capítulo, sino incorporadas dentro del tema, que es lo más difícil. Hola, buenas tardes. Gracias por la exposición, pero yo, incidiendo en lo que hablabais de la invisibilidad de las mujeres, yo tuve la suerte de ver esa exposición en Madrid, esa pintura de mujeres, y me sorprendió muchísimo el cuadro de Felipe II, que lo hemos visto en todos los manuales de EGB, de medias y todo, y nunca estaba el nombre del artista que lo haya pintado. Y me ha llamado muchísimo la atención y me alegra mucho que haya salido esta tarde, sobre todo esa artista, porque a mí me... Bueno, hay otro muy famoso de Felipe II que es de Tiziano, que no solamente es el de sofonismo, que no me sale, pero hay uno que es el que normalmente conocemos, es el de Tiziano, el retrato de Felipe II de Tiziano. Pero es verdad que está este de sofonismo y, bueno, pero ¿qué ha pasado con muchas artistas? Ha pasado con muchas. Sí, no, de este retrato se ocupó sobre todo una historiadora, es un trabajo conjunto, pero sobre todo una historiadora, una grande historiadora que ahora tiene 90 años, Mina Gregori, que quiso justamente que se atribuyera a Sofonisba Anguissola, porque dio unas explicaciones y además es de sofonismo, ahora esto de las atribuciones también es muy complicado, pero es verdad que en época posterior se le ha costado mucho más, porque al final Sofonisba, que es una gran artista, fue ahí no como pintora, fue como para, digamos, enseñar a la reina estos oficios de pintar, del dibujo, que es, digamos que Sofonisba ha tenido unos, su padre, Michelangelo, Michelangelo habla bien, si no hubiese tenido esto, probablemente no estuviéramos hoy hablando de Sofonisba. Y de toda forma, como digo en la entrevista, yo creo que para algunas artistas a veces todavía no tenemos la importancia, no tenemos en la cabeza lo verdadero que han sido importantes en la historia del arte. Es un caso esto de Sofonisba. Por ejemplo, para hacer una crítica a esta exposición que se hizo en Madrid, ahí se hizo una comparativa entre Sofonisba y la Vigna Fontana. Pero, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que Sofonisba se hubiese podido comparar o poner en relación con, por ejemplo, sus maestros o pintores de sus épocas. Claro. Me parecía un poco más interesante. Bueno, la entrevista a la que hacer mención Valeriano es la entrevista que María Aguilaber la ha hecho para la revista de Casa Mediterráneo, y la podéis ver en la web de Casa de Mediterráneo. Es muy interesante. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Tenéis mucho calor? Ellos están bien. Pues no sé, yo por mi parte agradecerte, Valeriano, que estés aquí, que hagas que sea más conocida Sofonisba, que demos un pasito más para que las relaciones italianas-españolas se fomenten, que se conozcan más mujeres de un lado y del otro, más artistas. Y no sé si quieres despedirte, pero yo pues agradecer a todo el mundo que ha estado aquí
con este calor, que hayáis venido hasta aquí, y los que estáis en vuestra casa, pues igualmente. Muchísimas gracias a todos. Valeriano. No, agradezco a la Casa del Mediterráneo, al director y a todos los colaboradores que me han hecho sentir en mi casa, que es el Mediterráneo, y, como no, a Natalia Molinos, que es un privilegio tener Natalia Molino aquí en Alicante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.